Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez, donde estamos viendo el ciclo de partidas de Bobby Fischer. Comentaremos a continuación la famosa tercera partida del match de 1972, en la cual por primera vez Fischer batía a Boris Spassky, el campeón del mundo. Se habían enfrentado anteriormente 5 veces, de las cuales Fischer había empatado, había tenido 2 tablas mejor dicho, y 3 derrotas. Y por primera vez lograba Fischer en esta tercera partida de este famoso match derrotar a Spassky. No nos olvidemos que al comienzo del match Fischer pierde con las piezas negras en una defensa ninso-india, entregando un alfil por 2 peones, insólitamente en una posición sumamente equilibrada, pero aún así podía haber logrado las tablas, pero era muy difícil. Y pierde la primera, en la segunda no se presenta a jugar, quejándose de que las cámaras de televisión de los canales Fox le impedían concentrarse en el juego, por lo tanto reclama y pide que retiren las cámaras. Los organizadores del evento, dado todas las condiciones económicas que se necesitaban para poder garantizar los valores de los premios, se negaron a eso y por lo tanto Fischer no compareció a jugar. Algo insólito, primera vez en un título por el mundo que el aspirante no se presentaba a jugar, por lo tanto pierde la segunda partida por incomparecencia. Y en la tercera partida que se tenía que disputar, Fischer aparentemente se había retirado, incluso corría el rumor de que se había retirado y había obtenido un boleto de avión para regresar a Estados Unidos. Pero vamos a relatar acá un pequeño pasaje de comentarios del gran maestro Svetozar Gligonis con respecto a esta famosísima tercera partida que viene a ser la llave que abre todo, ¿no es cierto? Ya que es la primera vez que Fischer vence a Boris Spassky. ¿Se había terminado la competición o proseguía?, decía Gligonis. A las 8 de la mañana, Fischer personalmente entregó su carta de protesta al árbitro Lothar Schmidt, gran maestro alemán, tal como había hecho con la carta de Spassky antes que comenzase la competición. El gran maestro alemán, sorprendido en su habitación y aún en pijama, se dio un golpe en la cabeza contra la lámpara que colgaba baja, dándose cuenta de que su inesperada presencia era el motivo de esto. Bobby, dijo: lo lamento mucho, muchísimo, se mostró amable y muy correcto, pero la protesta escrita contra la pérdida por incomparecencia no lo era tanto. Iba a retirarse Fischer, tal como lo hizo por razones similares durante el Internacional de Sousse el año 1967, en el cual iba puntero y se retiró por molestias con los organizadores porque no respetaron las condiciones que él pedía. Iba ganando el evento. El comité del torneo no aceptó la protesta, además sus miembros inspeccionaron la sala y comprobaron que las condiciones de juego estaban conformes en todos los aspectos a las reglas de competición y que todas las posibles fuentes de distracción estaban muy bien controladas. Mientras tanto, Spassky se fue a pescar salmones para alejarse de todo el lío. Muy pocas personas esperaban que Fischer apareciese aquel domingo en la sala de torneo y continuase el mismo. Probablemente ni siquiera Spassky. Si el razonamiento de Fischer hubiera sido racional y no emotivo, hubiera tomado la única decisión correcta en lugar de arriesgarse no solo todo el dinero, sino también su reputación. Pero puesto que no había aparecido el jueves, entregando por consiguiente un punto sin ninguna lucha sobre el tablero, actuaría de forma diferente 3 días más tarde, estando en una situación aún más comprometida en el torneo, 2-0 abajo. Se rumoreaba que Fischer había reservado un billete de avión de Reykjavik a Groenlandia, pero resultó ser un turista alemán del mismo apellido. Sin embargo, fue cierto que había reservado un billete para Nueva York el día de la tercera partida. Fischer la llamaba la segunda. 2 horas antes de que debiera comenzar esta, el abogado de Fischer, Paul Marshall, y su lugarteniente William Lombardi llamaron al árbitro y le pidieron de parte de Fischer el favor de que la partida fuera jugada en una habitación de detrás del escenario. Esta llamada dio una posibilidad de compromiso. Schmidt llamó a Spassky y el campeón aceptó generosamente, pero después se supo que contra la total oposición contra Spassky por no haber consultado a todo el grupo que lo acompañaba, a la delegación soviética, que a la larga eso le perjudicó.
Pero luego Spassky casi cambió de idea y deseó jugar en la sala principal cuando el aspirante, en lugar de sentarse a la mesa y comenzar el juego, empezó a hablar acerca de la cámara que se encendía y apagaba. El mismo Smith detuvo el reloj y salvó la situación durante un retraso sin precedentes de 8 minutos, al inicio de la tercera partida. Una cámara de circuito cerrado, la única que no molestaba al aspirante, reprodujo la partida en una gran pantalla de la sala principal. En lugar de la partida en sí, los espectadores contemplaron una excitante réplica muda. Fischer dudó de dar su réplica a la primera jugada de Spassky de 4. De vez en cuando se volvía con su sillón giratorio negro, del mismo tipo que había usado en Buenos Aires, hacia el árbitro y se quejaba de algo. Sería el color de las piezas lo que denotaba que la segunda partida se daba por irrevocablemente pasada. Realmente se supo después que Fischer en esa tercera partida se quejó con Lothar Smith de una bulla que procedía del exterior. Ellos estaban en un segundo piso de unos niños que estaban jugando ahí. Hasta eso le molestaba a Fischer. Pasaron 5 minutos antes de que Fischer se decidiera a hacer su primer movimiento. No pudo oír el aplauso que se generó en la sala principal, que significaba que una sensación de alivio había recorrido la multitud. De nuevo se había salvado el mayor de los acontecimientos deportivos, es decir, el match del siglo continuaba. Y ahora continuaremos mostrando esta hermosa partida donde Fischer por primera vez derrota a Boris Spassky, que en ese momento era el campeón mundial de ajedrez. Spassky con la pieza blanca inicia el juego con D4 y Fischer responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5. Esto es mucho más agudo que, ¿no es cierto?, haber jugado D5 como había jugado en la primera partida del campeonato. D5, el campeón acepta el reto a una lucha abierta. Fue un error táctico. Quizás Spassky decidiese que como su oponente no había abandonado la competición, iba a tratar de eliminarlo de ella tan pronto como le fuera posible. ¿O acaso la llegada de Fischer, de nuevo inesperada, produjo otro cambio psicológico ventajoso para el adversario de Spassky? No lo sabremos. E por D5, C por D5, D6, caballo C3, G6, caballo D2. La llamada semi-Benoni no podía constituir una sorpresa para Spassky y en sus preparativos probablemente había descubierto alguna razón para este movimiento en lugar de la más habitual, ¿no es cierto?, E4. Jugó caballo D2. Y ahora caballo D2 y Fischer contesta con caballo B a D7, estando dispuesto a enfrentarse, ¿no es cierto?, con la amenaza de posición. Explicaremos. Si el negro jugaba alfil G7, venía caballo C4 con alfil F4 con ventaja de posición para las blancas, dado el golpe sobre la debilidad que tiene en esta línea las negras, que es el peón en D6. Por lo tanto, Fischer juega caballo B a D7, ya que si el blanco juega caballo C4, el negro responde activamente con caballo B6. E4, caballo por C4, alfil por C4, alfil G7, enroque corto, alfil F4, A6, A4, caballo H5. Buena jugada con iguales posibilidades en la partida Grigorich-Trifonovich, campeonato yugoslavo del año 57. Y la otra continuación que podía tener el blanco era G3, alfil G7, alfil G2, enroque corto, dama E7, caballo C4, caballo E5, caballo por E5, dama por E5, como en la partida de Grigorich contra Petrosian en Zurich el año 1953. Volvamos a la partida después de caballo B a D7 para enfrentar, ¿no es cierto?, la amenaza de caballo C4. El blanco juega E4.
volviendo a los cauces normales. Alfil G7, alfil E2, enroque corto, torre E8, transponiendo a una posición bien conocida. El orden específico de movimiento elegido por las blancas impedía a su oponente la posibilidad de jugar una de las otras líneas, por ejemplo el caballo de la dama a A6 o alfil G4 por parte de las negras, si es que alguna vez lo había pensado. Y ahora Spassky hace la jugada más complicada, más compleja, por así decir. Juega dama C2. Una nueva jugada preparada tiene la buena intención de ganar tiempo para el desarrollo de las blancas, pero al mismo tiempo aparta de alguna manera a la dama de la defensa del costado del rey. Habían varias otras posibilidades. Vamos a mencionar una. A4. Más débil sería jugar en esta línea F3 debido a A6, A4, dama C7, dama B3, caballo E5, A5, torre B8, caballo D1, caballo H5, caballo C4, F5, E por F5, alfil por F5, buena jugada, G4, caballo por C4, alfil por C4, B5, A por B6, torre por B6, dama A2, alfil D4, rey G2 y dama G7 con ventaja para las negras. Tumarkov tal en el campeonato de la UR el año 1969. Entonces la otra posibilidad era A4, A6, F4, buena jugada, C4, buena jugada, E5, D por E5, caballo por C4, caballo B6, F por E5, caballo G4, buena jugada, caballo D6, alfil por E5, caballo por E8, alfil por H2, dama H5, llega complicaciones muy interesantes, pero tenemos alfil por H2, rey H1, dama H4, alfil G5, dama por G5, alfil por G4. En esta partida las blancas ganaron Grigorich con Nizhetsky en Robbin el año 1970. Ahora, todas estas líneas, obviamente que las había revisado Fischer. No analizaremos demasiado para no distraer. La jugada fue dama C2 y ahora Fischer contesta con la muy interesante jugada caballo H5, explotando la ausencia de la dama blanca de la diagonal, ¿no es cierto?, D1, H5. Las negras se aprovechan de su mejor posibilidad de contraataque activo. Alfil por H5. ¿Qué otra cosa cabía hacer? Podía haberse jugado G3 y venía caballo E5. O haber jugado caballo C4 y también venía caballo E5. O jugar F4, que abría peligrosamente la posición del rey de las blancas. Por lo tanto, las blancas jugaron alfil por H5, G por H5, caballo C4, caballo E5, caballo E3, adquiriendo mayor control sobre el punto F5. Y ahora Fischer, dama H5, H4, creando desagradable amenaza alrededor del rey de su oponente. Alfil D2, mejorando su desarrollo y esperando que las negras declaren sus intenciones. Caballo G4, una posición estrictamente, una solución mejor dicho, estrictamente posicional. También se podía jugar, ¿no es cierto?, en este caso, alfil D7,
pero no jugar caballo F3 jaque, porque después de G por F3, alfil F E5, torre F a C1, el rey escapa por la casilla F1 hacia el ala de dama. Entonces, caballo G4, caballo por G4, H por G4, corrigiendo de nuevo la formación de los peones. Alfil F4. No hay nada mejor que tomar esta importante diagonal, no obstante las blancas tuvieron que gastar 2 movimientos para llevar el alfil a este cuadro. Dama F6, buena jugada. Cuantas más piezas en el tablero, más fácil es para las negras realizar muchos contraataques. En cambio, la jugada alfil E5 le daría a las blancas una partida fácil. Entonces, dama F6. Una decisión importante que convierte en una debilidad duradera el peón E de las blancas. Las blancas tenían que haber intentado la siguiente jugada: alfil G3 y ante H5, F3 de alguna manera salvaba la situación. Pero jugaron G3, que queda muy mal ubicado ese alfil ahí, y genera debilidad en las casillas blancas, que a la postre le va a traer la desgracia a la posición de las blancas. Fischer continúa su desarrollo, alfil D7, A4, B6, buena jugada, dejando intacta la cadena de peones. Ahora las negras tienen un plan claro: presión a lo largo de la fila E y una mayoría flexible de peones en el ala de dama. Torre F a E1, A6, una obvia confirmación de que la mayoría de peones negros en el lado de la dama tiene más valor que la preponderancia blanca sobre el ala opuesta, y que ha quedado cortada con el peón que está negro en G4. Torre E2, buscando su mejor posibilidad para abrirse paso con E5, si esto resulta posible. B5. Torre A E1. Mencionaremos que si A por B, torre por A8, torre por A8, E5, torre A1 jaque, rey G2, D por E5, torre por E5, no se puede tomar de alfil, por el mate en una, B4, caballo E4, dama A6 sería poco agradable para las blancas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que las blancas jugaron torre A E1, dama G6, enfrentándose con la amenaza E5 y colocando la dama en su cuadro ideal. B3, las negras son más fuertes en el lado de la dama, así que las blancas pretenden no abrir la posición en esa área, pero de alguna manera bloquear la formación de peones negros. Torre E7, las negras tienen más juego en esta posición. Dama D3, torre B8, A por B. Las blancas tenían que pensar, ¿no es cierto?, en la posibilidad de la amenaza C4 por parte de las negras. Por eso hacen A por B, B4. Los peones negros tenían que ser bloqueados, de lo contrario seguiría, ¿no es cierto?, B4 seguido de alfil B5, con gran ventaja a las negras. Por lo tanto, B4, C4, las negras cambian el bloqueo del lado de la dama por la ventaja estratégica de un peón pasado. Tienen buena razón para ello, ya que si hubiesen jugado C por B, venía caballo A2, torre C8, caballo por B4, torre C4, caballo C6, y las blancas se pondrían mantener bastante bien con esa jugada. Activaban sus piezas.
Por lo tanto, Fischer con muy buen criterio congela, deja declarado que las negras tienen un peón de pasado ahí en el ala dama, por lo tanto las blancas no solamente deben controlar el centro, sino también el costado del ala de dama. Dama D2. Ahora la torre tranquilamente regresa a doblarse en la columna E, golpeando el peón E. Torre E3. No es posible jugar alfil G5 por la fuerte respuesta alfil por C3 ganando. Torre E3. H5. Dándole una escapatoria adicional al rey. Si se jugaba alfil por C3, venía dama por C3, torre por E4, torre por E4, torre por E4, dama por E4, dama por E4, torre por E4, dama por E4, dama F6, buena jugada, alfil F5, dama G5 jaque, alfil G6, alfil D2 y controlando todo. Por lo tanto, H5, Fischer no se apresura, torre 3, E2. Las blancas no tienen mejor opción que esperar y dejar a su oponente que muestre lo que puede hacer las negras. Rey H7, torre E3, rey G8, torre 3 a E2. La repetición de movimiento le iba muy bien a las blancas, pues tenían menos tiempo hasta el control de tiempo, que hasta la movida 40, estamos en la movida 31. No viendo otra forma en que abrirse camino, las negras deciden cambiar el alfil por caballo con el fin de ganar el peón. Entonces ahora Fischer se decide a la continuación. Alfil por C3, dama por C3, torre por E4, torre por E4, torre por E4, torre por E4. Este intercambio hace que la dama negra se haga más poderosa. No obstante, si el negro jugaba, el blanco jugaba torre A1, venía torre E8, torre A6 hubiese sido mala por dama B1 jaque, rey G2, torre E1, torre A8, alfil E8 con gran ventaja de posición. Entonces tenemos que bien, la última fue torre por E4, dama por E4, alfil H6. No es posible jugar alfil por D6 debido a dama por D5, dama F6, dama D1 jaque, rey G2, alfil C6, y acá se aprecia, ganando las negras, la debilidad de las casillas blancas. Entonces, alfil H6, dama G6, defendiendo el mate en G7, alfil C1, dama B1, rey F1. Deseando salir de la jaula, las blancas están atadas y por consiguiente el ataque de las negras en los cuadros blancos es más fuerte que cualquier contraataque de las blancas en los cuadros negros. Importante apreciación. Alfil F5, rey E2, dama E4, jaque. Las negras fuerzan a la dama blanca a abandonar la diagonal larga. Sería muy equivocado para el negro haber jugado alfil E4 debido a alfil B2, alfil F3 jaque, rey D2, dama D1 jaque, rey E3, dama E2 jaque, rey F4, dama E4 jaque, rey G5, dama por D5 jaque, rey H6, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, alfil F6 jaque, rey E6, rey G7, y la dama blanca está dispuesta para numerosos e inevitables jaques.
Por lo tanto, Fischer juega la correcta. Dama de 4, jaque. Dama E3. Dama C2, jaque. Nuevamente hubiese sido un error jugar dama por D5 debido a dama G5, jaque, y sería tablas. Lo que demuestra que hay que estar preciso siempre durante toda la partida, atento. Dama C2, jaque. Yo imagino el nerviosismo de Fischer porque sabía que tenía Spassky en el bolsillo, por así decir. Era su primera victoria sobre Spassky. Ese aspecto psicológico también es importante destacar. Y no quería que se le escapara, ¿no? Ya, además que iba abajo en el marcador 2-0. Dama de 2. Pagando la deuda a su oponente, el cual también cometió el error decisivo con problemas de tiempo en el 40 movimiento de la primera partida de la competición. Cuando cometió el error ahí y regaló el alfil Fischer. Tras rey E1, las blancas aún tendrían esperanza de sobrevivir, pero jugaron dama D2, lo que permite entonces dama B3. Presenta un aspecto terrible para las blancas, pero aún las blancas con rey E1 podrían ofrecer resistencia, aunque llegaba el momento en que se tenía que aplazar la partida. La jugada negra es 40, dama B3. Generalmente el que hacía la movida 40 o le tocaba hacer la movida 41 tenía que colocar bajo sobre secreto la movida secreta. Entonces muchas veces uno le pasaba esa obligación al rival porque podía, con toda la tensión del combate después de 2 horas y media jugando, porque las partidas eran 40 jugadas para 2 horas y media, es decir, estamos hablando 5 horas de juego en una sesión. En esa época era muy pesado, entonces era factible cometer un error. Por eso se le pasaba esa obligación o esa responsabilidad al rival para que hiciera la movida secreta con la esperanza de que se equivocara. Entonces las blancas se apresuraron con su movimiento intentando hacer que Fischer cerrara el tiempo, o sea, hiciera la movida secreta. Entonces Spassky jugó dama D4. Resultado de prematura desesperación, visto que si alfil B2 venía dama F3 jaque, rey E1, dama H1 jaque, rey E2, alfil D3 ganando. Entonces, claro, esta era la jugada precisa en vez de dama D4 que hizo Spassky para que Fischer sellara la movida. Y Fischer no se equivocó. Selló la movida correcta. Y esto hizo que las cosas fueran fáciles para las negras, que tardaron poco tiempo en encontrar la jugada fatal y meterla en el sobre. ¿Cuál fue? Todavía me acuerdo yo en mi época de juventud, cuando en el diario vi esta partida donde se mostraba la movida sellada. Y al día subsiguiente, ¿no es cierto?, apareció que Spassky abandonó. Al día siguiente, tras haber visto el mejor movimiento sellado, llegó Fischer Spassky a la sala de juego. Era la primera victoria sobre Spassky en la carrera ajedrecística de Fischer. Fischer llegó 15 minutos tarde a la sesión aplazada en la sala de torneos y se perdió el ser felicitado por el campeón, que encontró incómodo el esperar demasiado tiempo con el reloj detenido. Spassky abandonó, se retiró de la sala, indicándole al árbitro que no continuaba la lucha. Esta fue la primera partida. Acá ustedes pueden tratar de resolver por qué el blanco abandona. Así es como una tarea. Es muy bonita. Hay una ventaja extraordinaria de parte de las negras. Muy linda partida, donde se demuestra la importancia, también psicológica, de la primera victoria de Fischer, que además había ganado psicológicamente, que se le permitiera renovar el match en una sala aparte. Después se continuó en la sala principal sin mayor inconveniente, pero el equipo soviético, indignado con Spassky por haber tomado la decisión sin consultarle a nadie, apresurada, de continuar bajo las condiciones de Fischer, que Fischer siempre terminaba haciendo lo que él quería.
extraordinario jugador que creo difícilmente volveremos a ver a alguien de esa talla a ese nivel, porque el actual campeón del mundo será muy buen jugador, pero no tiene la personalidad que tenía Fischer. Bien, eso ha sido todo, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que puedan disfrutar de esta maravillosa primera victoria de Fischer sobre Spassky.